Muestra en particular que presenta el artista Adrián Arguedas les va a explicar cómo el color, la técnica y los conceptos representados configuran una exposición muy completa, muy balanceada, y les voy a explicar punto por punto cada uno de estos aspectos para que, si pueden ir estos días y ojalá tengan el chance, vayan y disfruten muchísimo esta muestra, que yo creo que es casi que una obligación para los que pintamos, los que trabajamos en arte, y no solo eso, las personas que trabajan en espacios de galerías y los coleccionistas. Es una gran oportunidad de ver el trabajo de este artista nacional. Logro integral. Esta muestra se puede comprender desde ese esquema como un logro integral. No solo la creación de Adrián, el detalle en la técnica que maneja, en el color, en los temas y en los conceptos, sino también en el diseño de sala, el guión museográfico que tiene el Museo de Arte Costarricense en La Sabana. En este caso es muy limpio, es muy guiado y además es muy clara la intención en cada una de las salas y de los espacios. Entonces, una de las primeras características que uno puede ubicar en esta sala o en esta exposición Valle Oscuro es como el guión museográfico durante todo el recorrido que podemos hacer en las diferentes salas de este museo, que es lindísimo, nos va guiando y nos va llevando a una serie de experiencias y de vivencias que les voy a detallar, no en la lectura que ustedes hacen, esa es mi promesa, tratar de no interrumpir sus posibles interpretaciones, sino en la parte técnica de cómo está presentado esto, y técnica de manera completa, ¿verdad? No solo los logros del artista en sí, que son muchísimos. Y antes de seguir con cada uno de esos logros, no sé si sabían de esta expo, es genial y se está presentando, ya más bien está terminando, termina el 30 de este mes, el 30 de septiembre, es decir, de este lunes en 8 se acaba, y no sé si sabían. Entonces, bueno, si les pasa eso y no saben de exposiciones, yo estoy procurando que veamos material de arte en Costa Rica semanalmente para que estén al tanto de todo lo que está pasando. Y bueno, ahora sí les presento punto por punto algunos análisis importantes de aspectos que se deben considerar en esta exposición Valle Oscuro. Narrativa identitaria. Como narrativa identitaria, el enfrentarse a Valle Oscuro no solo como un gran logro técnico artístico de pintura, de grabado y de diseño, nos encontramos con una narrativa identitaria muy clara desde la vivencia en la cotidianidad y en las celebraciones de las fiestas de Barba de Heredia, sí a través del símbolo de la máscara, pero no es una narrativa que se queda ahí solo en la mascarada y solo en las fiestas, ¿verdad?, cívicas y este folclore que tiene Barba, sino que va más allá y hace una serie de preguntas al espectador. Las pinturas, pues, y los grabados nos confrontan con una serie de preguntas que van más allá solo de la fiesta de Barba. Toca temas de la identidad nacional, toca temas sociales, toca temas de género, de roles, de cómo nos movemos en una dinámica comunitaria. Inclusive hay conceptos que aluden a la religión y a ciertos aspectos inmersos dentro de la cultura, no solo barbareña, sino costarricense, que tienen un trasfondo sí religioso, pero en lo profundo es más social y más como un constructo social. Si uno se pone a revisar la historia de Adrián como artista y se pone a ver todos los procesos y las etapas que ha tenido en sus múltiples viajes, en su vivencia fuera del país, hay que recordar que Adrián además tiene experiencia en Europa, que además ha participado en espacios en Estados Unidos. Esa mirada más diversa y más amplia le permite representar un fenómeno o una actividad social muy propia de una región, en este caso de la zona donde él y su familia desde hace rato son oriundos, ¿verdad? Y donde tienen sus raíces bien marcadas, sino que le permite representar esto con un ojo muy crítico, con un color y una paleta de color muy viva y muy dinámica, pero además con una mirada amplia. Estos viajes y toda esta experiencia de vida y de formación del artista lo han ido llevando a poder representar algo tan nuestro, tan del terruño, sin dejar de lado la crítica. Y es que en este aspecto de la crítica, hace unos días tuve la oportunidad de trabajar en un certamen como jurado al lado de Adrián, y es toda una escuela para mí aprender del criterio de un maestro, hay que decirlo como es,
del arte nacional, del grabado, de la pintura. Y él me decía una frase en la que yo estaba pensando y que es muy clara y es muy cierta. Él me decía, Pablo, es que una pintura o una pieza tiene que comunicar, ¿verdad? Estábamos hablando, la discusión giraba en torno a esta idea de si el texto que describe a la par deberíamos revisarlo o no, y si el texto que está, ¿verdad? Como justificación de la obra debería ser parte de los criterios de evaluación cuando estamos trabajando este tipo de dinámicas de jurado. Y él me decía, es que si la pieza no habla, si la pieza no nos dice, es un poco complejo porque eso más bien es adaptar el concepto a la pieza. Y esto es toda una temática, ¿verdad? En el caso particular de la pintura y el grabado es un tema muy puntual. Podríamos meter en el cajón de las excepciones tal vez el arte conceptual, que tiene toda una construcción que a propósito de esto van a haber videos que toquen el tema del arte conceptual en Costa Rica. Pero él me decía, si la pieza en sí no habla, es un poco difícil encontrarle de manera forzada ese valor, ¿verdad? Esto en palabras mías de lo que él me dijo. Entonces, creo que vale la pena que aquí hagamos una pausa y veamos sus pinturas, porque en lo particular, como ejemplo de esta frase de él, que la pintura o la pieza de arte tiene que hablar por sí misma, es muy potente cómo Adrián va construyendo narrativas, como les digo, que van desde el folclore, desde la tradición barbareña, hasta un análisis más sociocultural de nuestro país y de la construcción identitaria que tenemos, que toca otras áreas como la religión, como las tradiciones del mismo pueblo, que tienen un asidero, por supuesto, que en hechos folclóricos religiosos, el tema de cómo nos entendemos frente al otro, esa mirada de la máscara y el espectador que nos ve. Hay otras que tienen un carácter más de juego, más lúdico, ¿verdad? Entonces, estos ejemplos que estoy presentando y todo este trabajo que están viendo evidencia ese logro de que las piezas hablen por sí mismas. La segunda vez que visité esta exposición, la hice para documentar y para tomar los elementos visuales de este podcast, pero lo hice acompañado con mi suegro y hablábamos y él me decía, es que es impresionante cómo cuando uno ve la pintura de Adrián, ve como esa riqueza en la mancha. Entonces yo le decía, claro, porque la pintura uno la debería apreciar y yo no sé si saben esto y esto es un tip, cuando vayan a ver la exposición, no vean las pinturas solo de lejos, porque además el gran formato permite que uno las vea muy lejos, básicamente del otro lado de la sala, ¿verdad? O de las salas en las que están, sino que también de cerca. Cuando ustedes lleguen a una sala y vean a alguien viendo una pintura así, pegados a la pintura, probablemente esta persona está tratando de ver cómo fue construida la pincelada. Y es que en cada una de esas pinceladas, que son muy sueltas, que son muy libres y que son muy potentes, Adrián básicamente nos da una cátedra. Y ahí hay un valor educativo y hay un valor de comprender que el trabajo del artista pasa por muchísimos años para llegar a esa experticia. Entonces, esa idea de el color trabajado desde una mancha tan rica, desde una mancha tan suelta, nos podría enriquecer nuestras herramientas trabajando en el campo de la plástica. Y algo importante de rescatar es que esta muestra además incluye grabados. No se puede pasar por alto que Adrián tiene formación en estampación, básicamente en grabado, y conoce muy bien el tema, pero nos permite ver la diferencia entre los dos lenguajes, ¿verdad? Cómo es el abordaje desde el grabado en el tema de las mascaradas barbareñas y de la pintura y su interpretación. Algo que llama poderosamente la atención y fue un comentario que estuvimos discutiendo y un poco como conversando, es la incorporación de personajes de la región. Me comentaban después de que vimos la exposición este sábado, ¿por qué incluir a los Ortega Murillo, por ejemplo? Entonces lo que yo aportaba era, bueno, porque sí creo, y aquí viene, perdón, aquí viene una lectura, es lo que yo trato de hacer y les dije que prometía, pero que no sabía si lo iba a lograr. Creo que la reflexión social del artista no solo atañe al país, sino también atañe a la realidad y por los años en los que fue hecho esta pintura, supongo que la efervescencia de política y sociopolítica en Nicaragua también nos toca en nuestra sensibilidad como artistas. No podemos pasar por alto
que en la región pasan situaciones muy complejas. Y muy a pesar de que como artistas, al menos en mi caso, yo trato de ser apartidario, es imposible no tener una postura política y crítica ante la realidad. Además de esto, hay un gran logro que es riquísimo de ver, que son los objetos documentales, no solo las mascaradas tridimensionales, sino bocetos, apuntes de dibujo de hace muchísimos años en la historia de Adrián. Definitivamente una exposición que vale la pena ver, visitar, aprovechar estos últimos días que nos quedan, porque de hoy en 8, hoy es 23 de septiembre, de hoy en 8, el 30 se acaba. Entonces aprovechen esta semana y el fin de semana vayan. La entrada al Museo de Arte Costarricense es gratis para nacionales. Se presentan, llenan un formulario. De nuevo, en la descripción está el punto de la exposición, dónde llegar al museo, cómo llegar al museo. Además, sí les quiero recomendar que aquí en el canal van a ver muchísimos más videos. Estoy ya terminando, ya casi presentamos la entrevista a Roberto Murillo. Hay una reseña cortita de la inauguración, pero además va a haber una entrevista a Roberto Murillo. Además estoy trabajando un tema con Guanacaste, que ahí van a ver qué va a pasar con Guanacaste. Y además, próximamente vamos a hacer el lanzamiento de un podcast que habla de la obra de Francisco Amiguetti. Entonces, bueno, si les ha gustado el material hasta ahorita, si les ha gustado lo que estamos presentando y lo que se está haciendo en arte en Costa Rica, suscríbanse. Soy Pablo Navarro y espero que estén muy bien. Arte en Costa Rica es una comunidad que apoya el arte tico.